El problema que teníamos es que los que nacían en Chantada, pues no les agradaba mucho tener relaciones con los otros muchachos que más bien nacíamos en la aldea, como puede ser el Convento, Centulle, Merlán, por lo cual yo también estudié, fui al colegio en la aldea de Merlán, y él pues lo haría allí en Chantada. Y como los de Chantada, incluido el señor González, pues parece que eran más señoritos o se tenían por más de ciudad o de esto que los de aldea, y por eso las relaciones fueron pocas, hasta luego que si se emigraron a Buenos Aires y luego regresaron y se fueron a Barcelona, aunque construyeron también, no sé si un edificio o más allí donde está el Banco de Bilbao, en Chantada. En Chantada no se tenían por más señoritos, más como si fuera ciudad, siendo que Chantada hace muchos años pues tendría 4 o 5 mil habitantes, a lo que hoy pasó a tener 8.000 o cerca de 9.000. La gente de Chantada me contó ya en varias ocasiones que no se relacionaba. Cuando el señor González ya pasó a vivir a Madrid, pues que no tenía apenas casi relación con la gente de Chantada, y me comentan los vecinos, los señores, que bueno, que él mismo pues se consideraba o pensaría que era más que los de Chantada, y que ya no se relacionaba con la gente de Chantada casi nada, y conmigo nunca, desde luego. Aprendí ahí en Chantada, tuve ahí 2 maestros de zapatería y de pieles, de vino y de cosas, pero ni él ni su familia, no recuerdo que nunca fueran a la zapatería de los 2 maestros que tuve yo ahí, que me enseñaron a mí lo de zapatería. Puedo decir, es lo que me cuentan a mí en Chantada, es que estos últimos años, cuando venía en alguna visita a Chantada, paraba en el Hotel Montgai, que está allí mismo en el centro de Chantada.